Soy Héctor Contreras Alday, de profesión abogado. Trabajé en la Vicaría de la Solidaridad a cargo de la unidad que investigaba la suerte de los detenidos desaparecidos y los responsables de los ejecutados políticos. Una dictadura cualquiera, de cualquier naturaleza quiera, sus crímenes no se olvidan. Y siempre habrá familias, descendientes de familias, segunda, tercera, cuarta o quinta generación, que van a buscar a sus familiares y que le van a exigir a la sociedad, que se considera una sociedad democrática, que no cese de buscar lo que pasó, porque es la única manera que no vuelva a pasar. Eso es verdad. Hay demasiada experiencia en el resto del mundo como para olvidarse que eso es una gran verdad. Como esto se trata sobre la búsqueda, te voy a decir que la búsqueda empezó desde que nosotros recibimos las denuncias. Y nosotros teníamos denuncias, no de todos, o sea, desde 1973, octubre, se recibieron las denuncias de las 3 familias, ¿ah? Que son como los 11 detenidos desaparecidos que juntan los 3, Flores, ¿no es cierto?, Astudillo y por supuesto los Maureira. Eso se habían recibido denuncias, se habían presentado amparos, se había dicho por la fuente oficial, en este momento no me acuerdo si lo dijo la propia comisaría, que los habían mandado al Estadio Nacional. ¿Ya? Por lo tanto, a propósito de búsqueda, la búsqueda empezó antes que encontráramos los cuerpos. Y siempre va a ser así en el caso de los detenidos desaparecidos, si es posible. ¿Ya? Y por lo tanto la búsqueda empezó en ese entonces. Y estaban ahí, y estábamos acumulando, y bueno, se había disuelto la DINA, no nos olvidemos. Contreras, ¿no es cierto?, envalentonado por esta serie de facultades que tenía, no se le ocurrió nada mejor que ir a Washington y matar a alguien en Washington, y entonces Estados Unidos, que apoyaba al gobierno, dijo, bueno, pero tanto no va. Entonces empieza una crítica, desaparece la DINA, a pesar de que esta represión no fue de la DINA, y se produce este cambio, y de alguna manera hay gente que con la disolución de la DINA, con la CNI, de alguna manera hay gente que empieza a llegar a contar cosas. Y en ese contexto aparece la persona que dice que él, el 73, solía andar por los cerros tratando de cazar conejos, y había visto que frente a los hornos de Lonquén había una pared que había quedado de alguna pared que se construyó y no se siguió construyendo, o de alguna pared que se había caído todo lo demás, no había rastro de que hubiera habido más construcciones, estaba frente a los hornos, y que ahí claramente la pared tenía una serie de impactos de bala, aparentemente de bala, y en los hornos claramente había un cierto hedor que hacía que... Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicieron con esa denuncia? Paralelamente ocurría que estaba el simposio de los derechos humanos, al cual había asumido había convocado el cardenal. Teníamos premio Nobel de la Paz, de Motutu, de Sudáfrica, entonces había gente muy importante. Entonces alguien dijo, mira, paremos la denuncia, porque van a decir que esto está planificado, que sabían esto y que lo tiraron ahora para que toda la comunidad internacional y todo. La Iglesia tenía que cuidarse porque no tenía muy buenas relaciones con el cardenal, el dictador, y el resto de la Junta tampoco. Entonces, bueno, se termina el simposio y se hace esto de ir a donde el presidente de la Corte Suprema a decirle: queremos que usted nombre un ministro en visita para investigar quiénes son los que están cuerpos en tal parte, etcétera, etcétera, que nosotros hemos contratado. Y ahí es donde el presidente de la Corte Suprema dice: mire, ustedes tienen que hacer las denuncias de hallazgo de cuerpos en el juzgado del crimen correspondiente, que queda en Talagante, por si no saben, los abogados. Tenía dos abogados ahí de prestigio, que habían sido subsecretario y ministro. Y ahí entonces se le dice: pero la presentación no es para usted.
es para el Pleno de la Corte Suprema, cosa que lo sorprende, y dice, bueno, esperen entonces. Entonces, creo que llega Alejandro y me dice, mira, ¿sabes qué? Tenemos que salir a pasear. Bueno, vamos a pasear, y me lleva al lugar donde están los cuerpos. En ese momento había uno entraba, abría un portón del fondo, pero no había nadie adentro, el fondo estaba abandonado, caminamos, y hasta que al final están los hornos, me dice, mira, aquí están los hornos. Y hay que hacer la denuncia, y yo creo que con la actitud de la Corte Suprema, me cuenta todo esto, en el viaje, no va a pasar nada, y por lo tanto tenemos que hacerla en el tribunal donde corresponde. Así que mañana te toca hacer la denuncia. Ya, qué bueno, porque voy a saber por dónde tengo que entrar. Y efectivamente fui al juzgado de Talagante, donde estaba de jueza la secretaria titular y estaba de jueza subrogante, que era la señora Juana Godoy, Juanita Godoy. Ella se retiró del Poder Judicial, jubiló en 2017 y por lo tanto anda todo a saber dónde está. Pero bien, ella va y yo le digo, mire, traigo una denuncia, hay cuerpos que nosotros creemos que son de detenidos desaparecidos, no sabíamos de quiénes eran, entre paréntesis, hasta ese minuto. Mientras tanto, en la unidad de detenidos desaparecidos, del cual yo era jefe a esas alturas del partido, hacía varios años, se había creado cuando se cierra el Comité para la Paz y se abre la vicaría, ya habíamos empezado a juntar grupos de personas. Se suponía que había más que uno. Entonces, ¿qué grupos fueron sacados de Londres 38 que podrían estar? ¿Qué grupos fueron sacados de Villa Animal? ¿Qué grupos fueron sacados de otros recintos que conocíamos? Porque teníamos que hacer la investigación. Trabajábamos como en información, digamos. O sea, en ese caso, yo siempre he dicho, los familiares no esperaban que nosotros sintiéramos tanta pena como ellos. Esperaban lo que espera uno cuando lo opera un médico, que no se ponga a llorar porque yo tengo cáncer, sino que me mejore el cáncer, haga todo lo posible, ¿no es cierto? O sea, ese era nuestro papel. Entonces, vamos a hacer la denuncia, y ella queda sorprendida, dice, ya me había dicho, el presidente de la Corte Suprema me llamó, diciendo que iban a aparecer unos personajes por acá y que lo tuviera informado día a día de lo que pasaba. Entonces, supongo que usted es uno de los personajes que tenían en Chile, dijo, y nosotros siempre usábamos, a pesar que no lo escribíamos, le decíamos, venimos en nombre del cardenal a hacer esta denuncia. Y la denuncia la hacía, por supuesto, el vicario de la Solidaridad, que en ese entonces era Cristian. Y entonces ella dice, yo tengo que constituirme en el lugar. Sí, bueno. Yo no le puedo decir qué es lo que tiene que hacer, pero sería bueno que conociera dónde está el tema. Ella no tenía idea que existían los hornos de Lonquén porque no estaban siendo usados. Entonces me cita para el día siguiente y vamos a los hornos de Lonquén. Y yo le digo, bueno, aquí están, vamos a sacar estas piedras, pero hay que sacar fotos. Bueno, cuando pasa eso, entonces yo le digo, sería bueno que usted registrara fotográficamente esto. Ya, me dice. Pero yo, ¿a quién voy a recurrir como fotógrafo? Aquí en Talagante. Ella, de hecho, vivía en Santiago, muy cerca de donde está la Moneda, en un edificio de departamento, antiguo, todavía me acuerdo. Yo le dije, pero no importa, lo podemos proveer. Entonces, yo llego al día siguiente con Navarro. Entonces, se notifica a Navarro, mira, tienes que prepararte para sacar fotos. ¿A dónde? Mira, prepárate para sacar fotos. Así de simple. Y él fue y sacó fotos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es decirle a la señora Juanita, yo llevaba una manta y le digo, tiene que, como ya conocía el lugar, mire, tiene que acostarse y ver para que vea si le parece plausible esto. No era ese el objetivo, era un poco sensibilizarla. Estaba monitoreada por el presidente de la Corte Suprema y de repente te piden qué pasa en Talagante. En Talagante hay problemas de cuando vas de robo de caballo, en ese entonces no había una cosa. Entonces ella va y sale, por supuesto salía cierto olor de descomposición en la medida que estaban aplastados. Entonces ella dice, ya, va con la policía. Me dice, yo tengo que ir a la policía, vaya con la policía.
Y cuando yo hago toda esta operación, bajamos y yo le digo, bueno, me dice, pero yo voy a tener que buscar a lo mejor obreros del POG, en ese entonces existía el POG y el PEM, programa de empleo mínimo, programa de jefes de hogar, el POG, que con la dictadura daba algunas limosnas para que la gente sobreviviera. Y yo le digo, pero nosotros tenemos fotógrafo. Tendría que nombrarlo como perito. Y entonces ahí enchufamos el fotógrafo que estaba de turno, todavía más de un fotógrafo, pero yo creo que no es conveniente que usted pida gente, porque ya habíamos aprendido, porque nos habíamos juntado, teníamos muchas reuniones con antropólogos y arqueólogos extranjeros que nos decían cómo se busca gente que está perdida. No era la primera vez que le pasaba al mundo esto, ¿no es cierto? Yo le puedo conseguir la gente que le ayude a sacar los restos. Me dice, pero los restos no deben ser muy fáciles de sacar. Son muy difíciles de sacar, porque estos dos hornos, uno estaba sellado, estaba tapado con tierra, y el otro no estaba tapado, y lo taparon después le echaron tierra, estaba más blanda. Hay que sacar todo el material y después los cuerpos, porque si usted empieza a tironear, o sea, no va a saber después de quién es quién, parte del cuerpo, independientemente. Me dijo ya. Entonces llevamos el equipo, ahí llegan los tipos. Había un empresario católico al que se le dice, mira, tú haces estas cosas. El tipo dice, yo estoy disponible, mira, pasar algo. Vamos a tratar de que no pase nada, pero te pedimos. Y él junta a sus trabajadores y partimos al día siguiente. Este era un día viernes, me acuerdo perfectamente. Yo fuimos con la jueza y era el día sábado, y entonces montan un encatrado, montan todo tipo de tecles para empezar a sacar el material por delante. Trabajar en las violaciones de derechos humanos, denunciando a la dictadura desde la vicaría todos los años, consiguiendo que el régimen de la dictadura militar, cívico-militar le llaman eso entonces, ahora los cívicos dicen que no sabían nada, pero en fin, varios son senadores ahora y fueron funcionarios en ese gobierno, pero en fin, paréntesis. Mira, tú cuando te quieres dedicar a algo como esto, que tiene que ver con tus convicciones, con que el cardenal te llama, no que te llame él, porque no se tiene idea de quién era, pero llama a enfrentar esta tarea, la enfrentas. Si te pones a pensar lo que te puede pasar, no vas a hacer nada. El 78, cuando encontramos esto, no es que no supiéramos nada de cómo había sido la represión, sobre todo en 1973 en el campo. Porque lo que hubo fue decir, mire, hicieron el golpe, ¿saben qué? A nosotros nos expropiaron terreno, los queremos recuperar. Y la mejor manera de recuperarlo no era diciéndole, mira, revoquemos la ley y creamos otra ley. Bueno, eran 4 los jinetes del apocalipsis que podían aprobar eso, sino que era matando gente. Paine. Terrible, fueron noche a noche sacando de distintos fondos que habían sido convertidos por la reforma agraria. Entonces, esto era parte, estábamos preparados, o sea, el que no quería estar preparado es porque no quería estar nomás, pero estábamos preparados y yo sentía que estaba preparado para encontrarme con cualquier cosa. O sea, más que jurista, me pasé por el territorio buscando y tratando de identificar víctimas. Claro. ¿Qué reflexión hasta el día de hoy puede usted analizar, pensar, contarnos? Mira, yo me he ido poniendo viejo, obvio. Ha pasado todo ese tiempo para mí también. ¿Cuál es la reflexión? En Chile hubo 2 políticas de exterminio de disidentes políticos. Así fue. Ejecuciones sumarias, detenidos desaparecidos, que es la peor de las políticas. O sea, yo lo hago desaparecer a la gente, no digo, muchos no tuvieron testigos, qué sé yo, en la primera época no, porque era más brutal, era lo que te reseñé como la ocupación, y por lo tanto
ya a la época en que recibimos la denuncia de los cuerpos, ya habían pasado estos episodios que te digo en el sur, Los Maitenes, Pemehue y el Carmen, donde una tropa del ejército sube y va matando gente. Ahí hay un caso terrible, donde un niño sigue a su padre porque lo llevan en un carro militar arriba en Cármenas. Estamos hablando de la cordillera, ¿no es cierto? Eran fundos donde había bosque, lo sigue y lo sigue y corre detrás del camión, se movía por caminos que eran de tierra y de piedra, y al final para el camión y alguien dice, bueno, si tanto cariño tienes por tu padre, lo suben en el camión y lo matan también. Lo matan también. ¿Ya? Entonces, eso pasaba. Entonces, ¿qué es lo que siento ahora? Bueno, siento que esta es una herida que por mucho que se quiera que pasen, que por mucho que se quiera y no se publicite y queramos dejarla en el olvido, los que la sufrieron y los que rodearon a los que lo sufrieron, ¿no es cierto?, no pueden olvidarlo. Y es una herida con la que viven, la mayoría tiene daños psicológicos y a veces psiquiátricos, porque que no vimos en ese entonces. De repente, cuando se abrió la vicaría, bueno, había el médico, ¿te acuerdas? Que también lo tuvieron detenido, colega, pero atendíamos a la gente que llegaba a las protestas, herido, tajeado, que no quería ir a la guardia, como dicen los argentinos, a urgencia, porque ahí hay un carabinero que sí, porque venía herido, entonces, bueno, teníamos que atenderlo nosotros, entonces era un hospital, a veces. Pero yo siento que siento que no fue en balde, siento que nosotros paramos, que pudo haber mucho más desaparecidos y muertos si no existía la vicaría, y no si existíamos nosotros los que trasladábamos la vicaría, si no hubiera habido un cardenal como don Raúl. O sea, don Raúl era una persona muy fuerte de carácter. Cualquiera que fue cardenal después, y antes no hubiera hecho la vicaría. Hubiera dicho, este no es un problema de la iglesia, recemos por los deudos, etcétera, etcétera, pero el cardenal no hizo eso. Y eso fue un regalo de la iglesia. El cardenal había sido obispo en Rancagua, no sé si era en ese entonces en el obispado, arzobispado. Normalmente los cardenales habían sido nombrados en Chile, habían pasado por Valparaíso, y entonces los nombraban arzobispo de Santiago y cardenal. Y esto fue una excepción. De hecho, existía un arzobispo que era más bien de derecha en Valparaíso, y por alguna razón no lo nombraron, era el cardenal. Sin embargo, él permitió que hubiera un equipo de abogados que buscara en Valparaíso. O sea, ahora, ¿qué siento yo? Es como vivir en mundos paralelos. Millones de chilenos paseando por la calle tranquilos con nuestras inquietudes, y gente que lleva eso y además un dolor en el alma. Ocurrió mucho después que tuvimos estos descubrimientos, que apareció el cadáver de Marta Ugarte en la playa de la Ballena, claramente un error, se cortó el cordón, etcétera, etcétera. Hubo gente que se subía a la micro, se sentaba en la micro, estoy hablando porque eran las micros, ahora son buses, y de repente decía, oh, pero está mi hermana ahí, que está desaparecida, va ahí. Y que se bajaba y que llegaba llorando a la vicaría y decía, mira, me pasó esto. Y yo le dije, pero tú te paraste y la viste, fuiste y la miraste. No me atreví. Ese es daño puro. Que ahora que estoy poniendo viejo me emociona, pero en ese entonces tomábamos. Y me emociona, ¿por qué? Porque yo conocí a la madre de mis hijas, o sea, mis dos hijas mayores son hijas que tenían desaparecidas. Y tenemos 4 hijos, y 2 que son nuestros, por lo tanto sé lo que pasa.
Ya conozco el daño permanente en 3 de los miembros de la familia. Y bueno, así es la vida, pero esto pasó. Y pasó a vista y paciencia de todos, y que algunos quieran que se olvide. ¿Cómo le pides que olvide a alguien? Nosotros lo que hicimos fue crear una masa de información, y ahí están los archivos de la vicaría, que demuestra lo que pasó, y hasta el día de hoy no deja de sorprenderme que siguen viniendo gente de las universidades más importantes del mundo a estudiar en los archivos qué pasó. Además, voy a decir algo que en mi reflexión probablemente muchos se enojen. Ahora se supone que el ministro de Justicia, que es un gran administrativista, quizás el mejor ministro de Justicia que ha tenido la democracia, por el otro eran figuras políticas, pero este sabe derecho administrativo, y tiene que normalmente interpretar lo que quiere decir el presidente, qué sé yo. Van Claveren fue compañero mío en la universidad, el actual ministro de Relaciones Exteriores, pero yo creo que las Fuerzas Armadas, no sé qué piensan ahora, pero lo que sí tienen claro es que no van a entregar ningún dato, ni van a buscar ningún dato. O sea, ya creo que saben que pagaron el precio de haberse embarcado en una deriva que los llevó a tener métodos de exterminio y que no se van a borrar de la historia de Chile. Así salgan en los libros abajo, porque cada historiador escribe lo que quiere y ve la base de datos que quiere, pero ahí está el archivo y está siendo observado. Además, copias de nuestros archivos fueron microfilmados y están en la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. Por lo tanto, y allá son visitados y son vistos eran microfilm, que eran como las máquinas, los rollos de máquina, pero ahí están. Entonces, no pasó esto que la gente iba a olvidar, de la cual no iba a saber. Bueno, se supo y la Iglesia cumplió, el cardenal cumplió con que la verdad y la justicia son ¿cómo se llama? Las convicciones de los católicos. O sea, nuestro aniversario era el 4 de octubre, cuando se crea el Comité para la Paz, Día de San Francisco, vamos a remate. Y yo estudié con los franciscanos, y él decía la parábola, ¿no es cierto?, del buen, el que recoge al herido. Bueno, eso tenemos que hacer. Y no había doctrina, no había teología, porque varias veces llegaban a preguntar, ¿y cuál era el análisis teológico que se hizo? No, el cardenal vio la parábola y decía que cuando tú ves a alguien herido, te lo llevas, lo acoges, lo acoges, todo lo demás, y así es como escondimos mucha gente para que salvara su vida.